En la charla anterior habíamos hablado de cómo se adquiere, cómo se transfiere y cómo se pierde la calidad de socio, y habíamos hablado de los derechos y obligaciones de los socios. Habíamos llegado hasta los derechos patrimoniales. Habíamos dicho que la clasificación que nos interesaba era la de que clasificaba los derechos de los socios en derechos patrimoniales y derechos parapolíticos. Ahora vamos a empezar con el tema de los derechos parapolíticos. El primer derecho parapolítico de los socios es el derecho a intervenir en el gobierno de la sociedad. Este derecho es para el socio un derecho que es de carácter inderogable, que no le puede ser desconocido porque esto significaría privarlo de su misma calidad de socio. En algunos casos van a ver que no obstante este carácter inderogable y esencial que tiene el derecho del socio a intervenir en el gobierno de la sociedad, en algunos casos puede disponerse, lo vamos a ver un poquito más adelante, la suspensión provisional de ese derecho. También es un derecho parapolítico de los socios el derecho de actuar en la administración de la sociedad, pero esto se da en el caso de la sociedad colectiva, de la sociedad de capital industria y de los socios comanditarios, comanditados en la sociedad en comandita simple y en la sociedad en comandita por acciones. Y siempre que no se previera otra forma de organizar en el contrato social el mecanismo de administración y representación de la sociedad. Otro derecho parapolítico de los socios es el de participar en las asambleas o reuniones de socios, que así se llama de acuerdo al tipo societario del que se trate, y participar en esas asambleas o reuniones de socios con derecho de voz y voto, con el derecho a solicitar la remoción de los administradores y, llegado el caso, con el derecho a solicitar la intervención de la sociedad. Otro derecho parapolítico importante de los socios es el derecho a la información. El derecho a la información está regulado en la parte general de la Ley de Sociedades, en el artículo 55. Y este artículo 55 lo que dice es que los socios pueden examinar los libros y papeles sociales y pueden recabar del administrador los informes que estimen pertinentes. Es una norma muy amplia para garantizar este derecho a la información que tienen los socios y que en principio no admitiría restricciones. Pero también vamos a ver que hay casos en que es la propia ley la que establece no restricciones, pero sí ciertas limitaciones al derecho a la información. Y no es que lo que limite sea el derecho en sí a la información, sino que lo que limita es el control individual de los socios. El 55 dice que los socios pueden examinar, lo que daría derecho a cada uno individualmente a examinar los libros y a requerir los informes y a revisar los papeles de la sociedad. Cuando la ley establece un límite, el límite es al control individual. Y esto se da en los casos en que las sociedades cuenten con órganos de fiscalización. Ustedes saben que las sociedades tienen en general, supongo que lo habrán visto con el profesor de Glewe, tienen tres clases de órganos: un órgano de administración y representación, un órgano de gobierno y un órgano de fiscalización en general. Hay sociedades que tienen estos órganos bien diferenciados, a eso le llamamos sociedades con organismo diferenciado, y a las que no tienen diferenciados esos órganos, repito, de administración y representación, de gobierno y de fiscalización, se las llama sociedades con autoorganismo. Volviendo a lo que estábamos hablando, lo que limita la ley eventualmente es el control individual, y esta limitación al control individual se da en aquellos tipos societarios que en su organización tienen específicamente un órgano de fiscalización. El órgano de fiscalización en las sociedades que van a ver cuando vean Anónima y SRL son la sindicatura y el Consejo de Vigilancia. En estos casos,
el derecho a la información está regulado, específicamente lo van a ver en la regulación de las anónimas, si no me equivoco es el artículo 294. Y lo que dice es que estos organismos de control tienen la obligación de suministrar a los accionistas que representen no menos del 2% del capital en cualquier momento en que estos accionistas lo requieran, la información sobre las materias que son competencia de ese órgano de fiscalización. Entonces ven que no es que no se les permita el derecho a acceder a la información, sino que lo que pone la ley es un límite cuantitativo. Tienen que ser no socios individuales, sino que los socios tienen que representar como mínimo, como piso, el 2% del capital. ¿Y qué información es la que le van a pedir los socios que representen como mínimo el 2% del capital social? La información sobre las materias que son de su competencia, dice la ley, o sea, de competencia ya de la sindicatura, ya del Consejo de Vigilancia. La función de fiscalización está en controlar, primero y esencialmente, el funcionamiento del órgano de administración de la sociedad, del órgano de administración y representación y eventualmente del órgano de gobierno. Pero fundamentalmente lo que controla el órgano de fiscalización es la actuación del órgano de administración. Perdón. Ahora, hay supuestos en que la ley prevé que las sociedades anónimas prescindan de tener un órgano de fiscalización diferenciado. Entonces, las autoriza a prescindir de la sindicatura. En ese supuesto, lo que dice, lo que prevé la ley, en la segunda parte del artículo 284, es que estas sociedades que no estén obligadas a tener un órgano de fiscalización específico, el derecho a la información de los socios se va a regir por la norma general del artículo 55. Esto es, si la sociedad no está obligada por ley a tener un órgano de contralor o de fiscalización y efectivamente no lo tiene, ahí recobra vitalidad la norma del 55 que da el derecho individual a los socios para examinar los libros y los papeles sociales y para recabar de los administradores todos los informes que estimen pertinentes. ¿Se entendió? Sí, profe. Bueno. Antes de empezar a hablar de los órganos, lo primero que vamos a ver va a ser los órganos de administración y representación. De hecho, va a ser lo que vamos a ver ahora. Pero antes de eso, les quería mencionar, para terminar con la parte de los socios, que el artículo 54 de la ley prevé la responsabilidad de los socios frente a la sociedad, frente a los terceros y frente a los demás socios. Hay 3 supuestos contemplados en el artículo 54, no ofrecen ninguna complejidad y en general son la consagración legislativa en el derecho societario de las normas del derecho privado en general sobre la responsabilidad por daños, por la responsabilidad común por daños y perjuicios. Si los leen, van a ver que no presentan ninguna dificultad. Ahora, el último párrafo, si bien tampoco presenta ninguna dificultad, estoy hablando del artículo 54, resulta interesante porque refiere a un supuesto que es el de lo que llamamos inoponibilidad de la personalidad jurídica. Voy a preguntar para que alguno me conteste si lo tienen claro. Yo supongo que cuando hablaron de las sociedades de la sección cuarta, hablaron de la oponibilidad de la sociedad frente a terceros. ¿Es así? ¿Alguien que conteste? O doy por sentado que tienen claro la noción jurídica de inoponibilidad para no detenerme en eso. Sí, profe, lo hablamos, pero si lo quiere repasar, mejor.
Sí, ¿Quiere que lo repasemos en relación a las sociedades de la sección cuarta o voy a la generalidad? Vamos a la generalidad. La idea dale. de inoponibilidad tiene que ver con la potestad de hacer valer una situación jurídica frente a un tercero. Ustedes vieron que en el caso de las sociedades de la sección cuarta, les habrá dicho Roberto, que son oponibles a terceros en la medida que se acredite que estos tenían conocimiento de la existencia de la sociedad al momento de celebrar el contrato. ¿Esto qué quiere decir? Y voy a dar un ejemplo relativo a una sociedad de la sección cuarta. Si uno de los socios de esta sociedad de la sección cuarta contrata con un tercero, por ejemplo, pide un préstamo. Dice, mira, necesito un préstamo para esta sociedad de tanto dinero. El tercero le da el préstamo, celebran un contrato de mutuo, básicamente. Ahora bien, la sociedad no paga. Entonces, el tercero, ¿a quién le va a reclamar? Y con eso tiene que ver la oponibilidad del contrato social. El tercero le va a ir a reclamar a esta persona con quien contrató, pagame lo que me debes. ¿Sí? Esta persona que en realidad contrató por la sociedad tiene la posibilidad de decir, no, yo no te debo nada, porque cuando yo contraté, no contraté por mí personalmente, contraté por la sociedad. Tu deudor es la sociedad. Eso es oponerle el contrato. ¿Se entiende? Ahora bien, lo que dice la ley en el caso de la sección cuarta es que ese contrato va a ser oponible en la medida que quien pretenda oponerlo pueda demostrar que el tercero, al momento de contratar, tenía conocimiento que contrataba con la sociedad y no con esa persona física con la que estaba actuando. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, ahora sí. Bueno, si ahora quedó claro, volvemos a el tercer párrafo del 54 que habla de la inoponibilidad de la personalidad jurídica. Esto es, cuando no se puede oponer la personalidad jurídica. Y dice el 54 en el tercer párrafo, que la actuación de la sociedad que encubra la consecución de fines extrasocietarios constituya un mero recurso para violar la ley, el orden público o la buena fe o para frustrar derechos de terceros, se imputa directamente a los socios o a los controlantes que le hicieron posible, quienes responderán solidaria e ilimitadamente por los perjuicios causados. Cuando el tercer párrafo habla de la actuación de la sociedad, en realidad lo que debería decir para que la norma fuera mucho más clara es la actuación de él o los socios que encubra. ¿Por qué? Porque lo que prevé el 54 en el tercer párrafo es un supuesto de fraude. Y van a ver que es muy común, sobre todo en materia de derecho laboral, que se usa una figura societaria para defraudar los derechos de los trabajadores. Entonces, una persona o dos o tres que constituyen una sociedad o tienen una sociedad, contratan los trabajadores o los empleados como si fueran empleados de esta sociedad, violan las leyes laborales o pagan en negro o no registran el contrato de trabajo, lo que fuere, y de ese modo, cuando surge la responsabilidad por X causa, por ejemplo, por un despido, el trabajador demanda a la sociedad es insolvente y estos socios quedan a salvo porque no tienen responsabilidad por la obligación de la sociedad. En ese supuesto es que entra a jugar, y es importante y es frecuente y se ve mucho en la práctica, la inoponibilidad de la persona jurídica, que hace el damnificado, el que sufrió un perjuicio. Dice, yo voy a demandar a la sociedad por este daño, pero voy a plantear que a mí no me sea oponible la personalidad jurídica. ¿Por qué? Porque quienes actuaron por la sociedad lo hicieron con la única finalidad de vulnerar la ley y perjudicar. ¿Se entiende el concepto de inoponibilidad y la importancia? Sí, Muy bien. Ténganlo presente porque ahora lo vamos a retomar, o no retomar, lo van a ver con
con mucha más claridad cuando hablemos del órgano de administración. Bueno, hasta acá llegamos con el tema de los socios. Ahora, yo les mencioné que había sociedades con autoorganicismo y sociedades con organismo diferenciado. ¿Sí? La noción previa sería cómo hace una sociedad para actuar en su vida, en su desarrollo empresario habitual, porque son personas jurídicas de existencia ideal, no pueden actuar per se, personalmente, básicamente porque no son una persona física. Entonces, si una sociedad anónima tiene que sacar un crédito, no van a ir los 80 socios de la sociedad anónima. ¿Cómo actúan las sociedades? Actúan a través de sus órganos. Entonces vamos a ver qué es un órgano. El órgano, para conceptualizarlo, podemos decir que son aquellas personas físicas o grupos de personas físicas que, por disposición de la ley, están autorizadas a manifestar la voluntad del ente societario y a desarrollar la actividad jurídica que es necesaria para la consecución de los fines de ese ente. ¿Se entiende? ¿Quieren que lo repita? Sí, de nuevo, profe, por favor. El órgano es aquella persona o grupo de personas físicas que, por disposición de la ley, están autorizados a manifestar la voluntad del ente societario, y a desarrollar la actividad jurídica necesaria para la consecución de sus fines. Básicamente, son los que, lo voy a decir mal y pronto y no lo repitan así porque es inaceptable, pero para que quede claro, son los que hablan por la sociedad, son los que obligan a la sociedad, depende de qué órgano, ya vamos a ver, y los que se encargan de actuar en general por la sociedad, siempre en relación al objeto social, esto es, para la consecución de los fines de la sociedad. Bueno, en ese marco de órganos es que hablábamos, o en esa noción de órgano hablábamos de sociedades con autoorganicismo y sociedades con organismo diferenciado. Las sociedades con autoorganicismo serían aquellas en las que los socios tienen derecho a la administración de la sociedad por su calidad de socio. En estas sociedades la gestión de los negocios, la representación va a corresponder a todos los socios o a un grupo de socios. Ya vamos a ver cómo es de acuerdo a cada tipo societario. En las sociedades con organismos diferenciados son aquellas cuya administración no está directamente en manos de todos los socios, sino que va a estar a cargo de órganos específicos. ¿Sí? Van a ver que hay tipos societarios que tienen órganos de administración y representación específicos. Ahora, ¿cómo trata el tema de los órganos de administración y representación la ley? En la parte general, que es de la que venimos hablando, de la que vienen hablando conmigo, la ley los trata en los artículos 58 al 60. Ahí es una regulación general y aplicable como regla a todos los tipos societarios. Y después van a ver que en cada tipo societario tiene normas específicas para cada sociedad. Una primera distinción conceptual que vamos a hacer es entre administración y representación. Cuando hablamos de administración, nos referimos al ordenamiento interno de los negocios sociales. Administradores van a ser, o va a ser, quien o quienes tengan ciertas facultades frente a los socios en la organización social con eficacia interna. Mientras que cuando hablamos de representación, nos referimos a la facultad de actuar frente a terceros en nombre de la sociedad, para que la sociedad adquiera derechos y contraiga obligaciones. Frente a terceros, la sociedad adquiere derechos y contrae obligaciones a través de sus representantes. ¿Sí? Ahora,
El artículo 60 de la ley dispone que toda designación o cesación de administradores debe ser inscripta en los registros correspondientes, se tiene que incorporar al legajo de la sociedad y también debe publicarse cuando se trata de sociedades anónimas o de SRL. La falta de inscripción va a ser, ¿se acuerdan del artículo 12? Va a ser aplicable el artículo 12. Esto es, y volvemos con el tema de la oponibilidad. Si la designación o la cesación de los administradores no está inscripta, cuando dicen los registros correspondientes se refiere a la Dirección Provincial de Personas Jurídicas en provincia o a la IGJ en capital, si no está inscripta, esa designación no va a ser oponible a terceros, pero los terceros van a poder oponerla a la sociedad y a los socios. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Perfecto. El artículo anterior, el 59, no sé por qué voy de atrás para adelante, pero disculpen el desorden, el 59 impone o regula la responsabilidad y la responsabilidad no, fija un estándar para el desarrollo de la actividad de los administradores y representantes de las sociedades. Ese estándar es bastante abstracto y bastante difícil de precisar en la realidad. Dice que los administradores tienen que obrar con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Convengamos que eso es, cuando menos, amplio. Cuando se habla de lealtad, se refiere a actuar de manera honrada, de defender los intereses de la sociedad. La diligencia de un buen hombre de negocios es un poco más concreta, porque nos remite o nos manda a evaluar o valorar la actitud profesional necesaria para el desenvolvimiento de la actividad que constituye el objeto social. Y ahí se toma como parámetro la actitud que normalmente se encuentra en personas que administran esa clase de negocios. Son estándares. Estos estándares tienen que ver con la responsabilidad que van a tener los administradores y representantes. Responsabilidad que van a tener tanto frente a la sociedad como frente a los socios y a los terceros. Esta responsabilidad de los administradores es personal, es directa y es ilimitada. ¿Y por qué responden? Por los daños y perjuicios que le causen a la sociedad cuando los daños y perjuicios deriven de haber violado la ley o el contrato, o cuando derive de la comisión de hechos ilícitos, y también cuando en su desempeño, dice la ley, no hayan actuado con la lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios que corresponde al tipo de actividad que explota la sociedad. Y esta responsabilidad surge tanto por acción como por omisión. Me imagino que dicho así y como lo estamos hablando, suena bastante abstracto. Y nuevamente es un reflejo de las normas del derecho privado sobre responsabilidad por daños y perjuicios. Lo que establece es que su responsabilidad es directa. ¿Qué quiere decir que la responsabilidad es directa? ¿Lo vieron eso con el profesor Denglehue? La responsabilidad directa o principal y subsidiaria, mancomunada y solidaria. ¿Sí? ¿Lo vieron eso? Y limitada e ilimitada. Ok. Creo que sí, lo de mancomunado, lo que dijo antes, mancomunado y... Solidario. Sí, eso sí. Bueno. Y limitada e ilimitada no hablaron. Y de directa o principal y subsidiaria tampoco. Yo por lo menos no lo tengo ni anotado ni lo tengo presente. Si lo quiere hablar.
Ok. Vamos a hacer una cosa. Cuando terminemos con el tema de la administración, vemos eso en 5 minutitos, porque a mi entender es fundamental. Así que déjenme avanzar con esto un poquito y después vamos al tema de la responsabilidad. Lo que me interesa que les quede claro es que los administradores, ténganlo en cuenta, responden de manera directa e ilimitadamente por los daños y perjuicios que ocasionen, y después es como toda responsabilidad por daños y perjuicios, cuando sea por violación de la ley o del contrato, o porque cometen un hecho ilícito, o cuando no hayan actuado con la lealtad o con la diligencia de un buen hombre de negocios. Cuando decimos no actuaron con la diligencia de un buen hombre de negocios, nos remite a la idea de negligencia o culpa. Entonces hablamos de responsabilidad por culpa. Ahí no hay ninguna complejidad. El régimen de responsabilidad también lo van a ver cuando vean sociedades anónimas, porque está en el 274, referido a la responsabilidad de los directores de las sociedades anónimas, y entendemos que esas normas también se aplican a otros tipos societarios, las normas que regulan la responsabilidad de los directores de la sociedad anónima, que se refiere a supuestos en que la administración es plural, esto es, que hay un órgano de administración que está integrado por varias personas físicas. Entonces, el supuesto es que si son muchos los administradores que van a responder por los daños que deriven de la violación de la ley, del contrato o por el mal desempeño de sus funciones, cuando son muchos, la responsabilidad de estos administradores va a ser solidaria entre todos ellos. Después vamos a hablar de esto. Pero, si bien todos van a ser responsables solidariamente de reparar los daños que ocasione esta actuación en violación de la ley admite que aquellos que pretendan eximirse de la responsabilidad, es decir, no, yo por esto no tengo que ser responsable, lo puedan demostrar. Y también exime de responsabilidad al administrador que pruebe su ignorancia del hecho que da origen a la responsabilidad, por ejemplo, de la actuación en violación de la ley o del contrato o de la comisión del hecho ilícito. Entonces, probada la ignorancia y que esa ignorancia sea excusable, también permite que se lo exima de responsabilidad, y ahí respecto de este administrador que logre demostrarlo, no jugaría la solidaridad. Hasta ahora es chino porque no tenemos muy en claro los conceptos de obligaciones solidarias, mancomunadas, responsabilidad directa o indirecta, o limitada e ilimitada. Tengan paciencia que ya va a salir la luz. La otra cuestión relativa a la responsabilidad de los administradores es ante quiénes responden. Esto es más de interés de abogados que de estudiantes de ciencias económicas, porque tiene que ver con las acciones de responsabilidad. La acción es el derecho a demandar, ¿sí? El titular de la acción es quien puede promover la demanda por daños y perjuicios para hacer efectiva la responsabilidad de él o los administradores que incurrieron en la violación a la ley, al contrato, bla, bla. En principio, los administradores responden ante la sociedad y ante los socios. Estas son las personas legitimadas para ejercer lo que se llama acción social de responsabilidad. ¿Sí? Entonces, así como si fuera la responsabilidad de un accidente de tránsito, se va a iniciar una acción o demanda de daños y perjuicios por responsabilidad civil, acá lo que se va a iniciar
por parte de la sociedad o los socios damnificados una acción social de responsabilidad, donde se van a reclamar los daños y perjuicios que genere la actuación de los administradores. Ahora, además de esta acción social, hay una acción individual, que es para el supuesto en que el damnificado, por la actuación ilícita de los administradores y representantes, sean terceros y no los socios. Este es un dato anecdótico y para que lo tengan presente. Repito, son cuestiones más propias de los abogados que de los especialistas en ciencias económicas. Así que me interesa que sepan que existen por si en algún momento se cruzan con una cuestión que tenga que ver con responsabilidad de administradores y tienen que decirle a un cliente, no, mira, lo que vos tenés es una acción social de responsabilidad o, no, mira, vos tenés que ejercer la acción individual. De todos modos, en esos casos, siempre es aconsejable remitirlos a un abogado. Ahora, siguiendo con el tema de la administración de la sociedad, vamos a ver que existe una relación estrecha entre las facultades que tienen los administradores y representantes de las sociedades y el objeto social. Y esta relación está plasmada en la ley en el artículo 58. El artículo 58 dice que el administrador o representante que de acuerdo con el contrato o por disposición de la ley tenga la representación de la sociedad, obliga a ésta por todos los actos que no sean notoriamente extraños al objeto social. Eso es una regla de oro en materia de derecho societario. Todo lo que haga el administrador o representante de la sociedad en su relación con los terceros y que no sea notoriamente extraño al objeto social, obliga a la sociedad, no a la persona física que está realizando el acto. ¿Se entiende la idea? Sí, profe, se entiende. Perfecto. El objeto social identifica el tipo de actividad que va a desempeñar la sociedad. Entonces, las operaciones que realice la sociedad por medio de sus representantes que no sean notoriamente extrañas al objeto social, siempre le van a ser imputables a la sociedad, siempre. Y acá vamos a decir, pero hay excepciones. ¿Cuándo? Y ya vimos el tercer párrafo del artículo 54. Esto es la responsabilidad de los administradores cuando da lugar a la inoponibilidad de la personalidad jurídica, ¿sí? Ahí no le va a ser imputable a la sociedad, sino que también le va a ser imputable ya a los administradores, ya a los socios. ¿Se entiende la importancia del concepto de imputabilidad ahora y lo que veíamos del párrafo tercero del artículo 54? Bien. Ahora, hicimos una distinción entre administración y representación hace un ratito. Ahora vamos a ver ciertas clases de actos que tienen que ver con las facultades de los administradores. De estos actos de administración que están facultados a realizar y que obligan a la sociedad en tanto no sean notoriamente extraños al objeto social. Los primeros actos de los que vamos a mencionar son los actos conservatorios del patrimonio social. Por ejemplo, contratación de seguros, mantenimiento y reparación de los bienes de uso de la sociedad. Estos actos caen siempre dentro de las atribuciones propias del órgano de administración y representación, los actos conservatorios. ¿Sí?
porque son propios de la actividad de la sociedad, por más que no tengan que ver con el objeto en sí de la sociedad, ¿sí? Además de estos actos conservatorios, también podemos hablar de actos de administración. Estos sí son actos que refieren a la función de gestión operativa que se encuentra enmarcada en el objeto social, ¿sí? Por ejemplo, la comercialización de los productos que fabrica la sociedad. Si el contrato constitutivo no enumerara las facultades que se le otorgan al administrador, el administrador tiene todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la sociedad dentro del objeto. Este es el reflejo de la norma del 58 que mencionábamos recién. Entonces, no va a ser necesario que el contrato social enumere cuáles son las facultades. Pero sí es importante, si les toca redactar un contrato constitutivo, que se excluyan estos actos de administración de las facultades de los administradores cuando los socios contratantes tengan la intención de limitar esos actos, porque si no, por estar comprendidos dentro del objeto social, van a ser facultad de los administradores. Ahora, además de estos actos comunes u ordinarios de administración, también hay actos que denominamos actos de administración extraordinaria, que, si bien por su naturaleza son actos de administración, porque están dentro de las facultades de lo necesario para la consecución del objeto social, decimos que son extraordinarias por una cuestión de magnitud, porque son actos que pueden llegar a comprometer el patrimonio de la sociedad. Por ejemplo, un acto de administración ordinaria, de los que hablamos recién, que están dentro de las facultades de los administradores, sería el despido de un empleado. Ahora, si se trata de un despido masivo de empleados, donde va a despedir el presidente del directorio a todos los empleados de la sociedad, ahí ya es un acto de administración extraordinaria por su magnitud. Y por ser un acto de administración, también está dentro de las facultades del administrador. Pero precisamente por esta diferencia de magnitud con los actos de administración ordinaria, van a tener relevancia a los fines de medir la mayor o menor responsabilidad del administrador de acuerdo a la norma que rige la responsabilidad, que es el artículo 59 del que hablábamos antes. Además de los actos de administración, también tenemos actos de disposición. Por ejemplo, vender un inmueble que es de propiedad de la sociedad. La sociedad se dedica, por ejemplo, a comprar y vender, no sé, madera. Entonces, la venta de un inmueble no está dentro del objeto social, pero como está disponiendo del inmueble, excede lo que es un acto de administración. Ni siquiera es un acto de administración extraordinaria, porque es ajeno al objeto social. En principio, para estos actos, el administrador o representante no está facultado. Para poder realizar actos de disposición, se requiere la autorización de la asamblea, de la reunión de socios, del órgano de gobierno de la sociedad de la que se trate, salvo que específicamente el contrato social delegara estas facultades en el órgano de administración, en cuyo caso no se requiere la autorización del órgano de gobierno porque ya al momento de celebrarse el contrato social, esa autorización se dio por vía de delegación. ¿Sí? Y por último, vamos a señalar aquellos que llamamos actos aislados, extraños, o al menos ajenos al objeto social, que son admitidos. Pueden los administradores y representantes realizarlos, pero de ninguna manera como actos que impliquen una actividad equivalente al objeto social. Esto es, por ejemplo, esta sociedad que se dedica a compra y venta de maderas puede en cierto momento, por una cuestión de exceso de liquidez, decir, bueno, vamos a hacer un plazo fijo.
Estos son actos aislados y extraños al objeto social, completamente. No está para hacer inversiones bancarias ni para decir, bueno, mientras veo qué hago con esta plata, compro acciones. Estos actos son admitidos, pero siempre con esa limitación, que no se transforme esto en una actividad equivalente a la que constituye el objeto social, porque de este modo se estaría desvirtuando el objeto de la sociedad. Nuevamente, para medir la eventual responsabilidad por daño, por la actuación culpable de los administradores, recurrimos al estándar de el buen hombre de negocio. Entonces, le diremos al administrador, mire, si usted todo el activo de la sociedad lo invirtió en plazo fijo y el banco quebró, va a ser responsable, porque dentro del negocio al que se dedica esta sociedad, lo natural hubiera sido que, lo natural, digo yo expresándome mal, lo propio de un buen hombre de negocio sería que estoqueara mercadería, no que toda la plata la usara para ponerla en un plazo fijo de un banco de dudosa solvencia. ¿Se entiende la idea? Sí, bien. Sí, profe. Bueno. Ahora, como siempre, aparte de la parte general, que es lo que venimos viendo, hay disposiciones especiales referentes a los distintos tipos societarios respecto del tema del que venimos hablando. El primer tipo societario del que hablamos es la sociedad colectiva. ¿Sí? Ahí la norma es la del 127. El 127 que dice, salvo disposición en contrario del contrato, los socios tienen la administración indistintamente. ¿Sí? Entonces, en principio, en la colectiva, cualquier socio administra indistintamente a la sociedad. En la sociedad en comandita simple, la administración y representación de la sociedad es ejercida por los socios comanditados, ¿sí? O pueden ser terceros que se designen en el contrato. O sea, el contrato puede decir, Juan Pérez va a ser el administrador de la sociedad. Pero por regla, la administración va a ser ejercida por los socios comanditados. Y las normas que van a regular la organización de la administración, si fuera menester, en la sociedad en comandita simple, son las mismas que aplican a la sociedad colectiva. La particularidad en la sociedad en comandita simple está dada en la prohibición a los socios comanditarios de intervenir en la administración. Los socios comanditarios no pueden intervenir en la administración de la sociedad en comandita simple. En la sociedad de capital e industria, la representación y administración de la sociedad va a poder ser ejercida por cualquiera de los socios y otra vez remite a la organización de acuerdo a las normas de la sociedad colectiva. Esto lo vamos a ver más en detalle cuando veamos cada uno de los tipos societarios. En el caso de la sociedad en comandita por acciones, lo que dice la ley es que la administración podrá ser unipersonal o no, porque si se podrá, no es obligatorio, y será ejercida por un socio comanditado o por un tercero. En el caso de la encomandita por acciones, también están excluidos de la administración y representación los socios comanditarios. Para la SRL, la administración y representación corresponde a uno o más gerentes, que pueden ser socios o no, que van a estar designados en el contrato constitutivo o posteriormente por la asamblea o reunión de socios. Acá ya vemos que en la SRL hay un órgano específico, que es la gerencia, ¿sí? Después van a ver en detalle cómo se organiza cuando vean SRL. Y para el caso de la sociedad anónima, la ley dice que la administración va a estar a cargo de un directorio compuesto de uno o más directores designados por la asamblea o por el Consejo de Vigilancia en su caso, y
el 268 dispone que la representación la ejerce el presidente del directorio. De toda la enumeración que vimos recién de quienes pueden o quienes administran y representan a cada uno de los tipos societarios, la particularidad que podemos señalar se da en el caso de la sociedad anónima. En el caso de la sociedad anónima, la ley hace una diferencia entre la administración y la representación. La administración, ¿se acuerdan? Habíamos visto, tiene que ver más con la gestión de la sociedad en la fase interna. Esta facultad de administración está reservada al directorio, mientras que la representación es privativa del presidente del directorio. Entonces, en general, en la ley, es una facultad de todo administrador la de representar a la sociedad, salvo en el caso de la sociedad anónima, porque en el caso de la sociedad anónima es en el único tipo legal en que la ley hace la diferencia entre representación y administración, disponiendo quién es la persona que representa a la sociedad, que es el presidente del directorio, y quiénes son las personas que administran a la sociedad, que es el directorio como órgano. ¿Se entiende? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Profe, ¿en qué artículo está eso? ¿Cuál de todas las cosas que dijimos? La de sociedad anónima. En la sociedad anónima, en el 255, y si no me equivoco, el 255 dice que la administración está a cargo del directorio. Y el 268, 269, que la representación la ejerce el presidente del directorio. Bueno. Hasta acá. Habríamos terminado con el tema de los derechos para políticos y el tema de la representación y administración en general. ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿Algo que quieran preguntar? No, por ahora no, profe. Ok. Sí, yo sigo teniendo como, no sé interpretar lo de la oponibilidad de la persona jurídica. Ok. Ok. Si puede dar algún otro ejemplo del que dio hace un ratito, mejor. Bueno. A ver. Un ejemplo distinto. Les voy a contar un caso que tuve hace poco. Este es personal. Llega una demanda de una señora que supuestamente había comprado entre comillas, a través de un fideicomiso, cosa que es bastante habitual últimamente, un departamento. Y el creador del fideicomiso era una SRL. ¿Sí? Entonces, el socio gerente de la SRL había firmado un contrato con esta señora por el cual ella adhería al fideicomiso y el fideicomiso se obligaba a entregarle el departamento. ¿Sí? Al firmar esa adhesión, la señora pagó entero el departamento, $47.000 de contado. Ahora, nunca le entregaron el departamento, nunca encontró a nadie que le diera una respuesta satisfactoria. La señora inicia el juicio y dice, mire, yo voy a demandar a Pirulo, Sociedad de Responsabilidad Limitada, que es con quien contraté, pero además voy a demandar a José y a Pedro, que son socios de esta sociedad. ¿Sí?
¿Hasta ahí me seguís? Sí, perfecto. ¿Por qué? Porque el contrato que yo celebré con la sociedad se celebró nada más que con la intención de perjudicarme, básicamente de estafarme, ¿sí? Entonces, como perseguía la consecución de un fin ilícito, yo voy a demandar también a los socios. ¿Por qué? Porque no pueden oponerme a mí la personalidad jurídica. No pueden decirme, no, mirá, quien te debe es la sociedad. ¿Por qué? Porque la acción de la sociedad, en este caso, del socio que actuó por la sociedad, fue para la consecución de un fin ilícito. Si no existiera la posibilidad que nos da el 54, en el tercer párrafo, de, al resolver el caso, decir, mire, de acuerdo a estas pruebas, está claro que esto fue hecho así, nada más que para perjudicarla, nosotros tendríamos que decirle a la señora, nosotros digo desde la justicia, mire señora, usted le gana el juicio a la sociedad porque le pagó el departamento y no se lo dieron, pero los socios tienen responsabilidad limitada y no tienen nada que pagarle porque ellos ya integraron sus aportes y no deben nada. Ahora, probada la actuación del representante de la sociedad o del socio gerente en este caso para la consecución de un fin ilícito, esa personalidad jurídica no le es oponible a la señora. La señora puede decir, no, no, a mí me van a responder por los perjuicios los socios. ¿Se entiende? Lo que dice la sentencia es la personalidad jurídica de esta sociedad, que es una persona jurídica de los socios, no vale frente a esta señora. ¿Por qué? Porque por el artículo 54 el juez puede decir que no es oponible porque fue realizada con la única finalidad de causar un perjuicio mediante un acto ilícito. ¿Se entiende más claro? Perfecto, muchísimo mejor. Y le pregunto, o sea, ¿puedo decir entonces que es cuando el contrato se haya celebrado con los socios, en este caso la señora con los socios, y que fue con intención de dolo, o sea, con intención de hacer eso? ¿Cómo sería? El contrato ilícito. No, no. Espera un momentito. Si contratan los socios, no contrata la sociedad. ¿Sí? Porque Sí. lo que eventualmente yo veo que suele confundirles la noción de inoponibilidad es que tienden a confundir los socios con la sociedad. Cuando un socio actúa, en este caso cualquier sociedad en general, cuando un socio actúa en representación de la sociedad, los socios no adquieren ningún derecho ni ninguna obligación, porque quien actúa es la sociedad. ¿Sí? Entonces, en general, si yo contrato con un socio de una sociedad colectiva, ¿sí? Y él está actuando como administrador y representante de la sociedad, yo contrato con la sociedad, no con esa persona con la que estoy hablando y con quien nos sentamos en el escritorio a firmar el papel. Son personas distintas, los socios y la sociedad. El que contrata con el representante de la sociedad, contrata con la sociedad, no con los socios. Los socios no tienen nada que ver con ese contrato. ¿Sí? En eso consiste la importancia y la noción de la personalidad jurídica. ¿Sí? Eso que les dice el artículo segundo de la ley es que la sociedad es un sujeto de derecho. Es eso, es un centro de imputación jurídica. Los derechos y obligaciones de los socios tienen que ver con la sociedad, no con el tercero que contrató con el representante, porque la sociedad es una persona distinta de los socios. El que contrata es la sociedad, el que se obliga es la sociedad y el que gana es la sociedad, o el que pierde y responde. ¿Se entiende? Lo que dice el 54 es, en los supuestos que el 54 prevé, esa personalidad jurídica que tiene la sociedad no le es oponible a quien fue víctima de ese obrar, no porque contrató con los socios, porque contrató con el representante, pero no le va a ser, no va a valer frente a ella esa personalidad distinta porque ese acto fue realizado para violar la ley, para perjudicarla en fraude de sus derechos. ¿Sí? Profe, lo que entiendo es que la persona
la cual sufrió el fraude, digamos, puede demandar a la sociedad hasta donde el socio aportó, porque tiene responsabilidad limitada, y también al socio. Para eso está el artículo 54. Exacto, para eso está. Para que no solo responda limitadamente, sino que pueda ir contra el socio también, porque el Exacto, contrato fue ilícito. exacto. Eso es la oponibilidad. Eso es la inoponibilidad. Inoponibilidad quiere decir que el socio no me puede decir a mí, mira, yo actué bajo la sociedad, digamos, bajo el nombre de la sociedad, persona jurídica, demanda a la sociedad, digamos. Exacto. De hecho, a ver, en la práctica lo va a decir. Cuando vos demandes directamente al socio, el socio te va a decir, no, 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 a mí no me demandes, demanda a la sociedad, que es con quien contrataste. Y la Claro, que él no puede oponerte a la sociedad, digamos, no puede poner frente tuyo, acá es la sociedad quien tenés que demandar. va a ser la sentencia la que en cada caso en particular, y con fundamento en el artículo 54, diga, no, en este caso la personalidad jurídica no es oponible, el socio va a ser responsable. Totalmente. Es como no poner de máscara a la sociedad para hacer una cosa ilícita. Exacto, esa es la idea. Ese es el mismo ejemplo que había dado hoy con el echar a un empleado o tomar empleado en negro. Exacto. Está bien. ¿Ahora sí se entendió? Sí, yo sí. Bueno, Sí, sí, bien. si alguien que no le quedó claro, que lo diga ahora o calle para siempre. Bien. Bueno, ahora, siguiendo el orden de las clases, tendríamos que hablar de resolución, que algo habíamos adelantado en la charla anterior, y de disolución y liquidación de sociedades. Si ustedes quieren, le dedicamos 5 minutitos a respirar, volvemos en 5 minutitos, o 3, o lo que lleve el descanso necesario, que no van a ser más de 5. Hablamos 2 segundos de obligaciones principales y subsidiarias, mancomunadas y solidarias, y de responsabilidad limitada e ilimitada, y después arrancamos con el tema de resolución y disolución. ¿Les parece? Sí. Nos tomamos 3 minutos, en mi caso nada más que para calentar el agua del mate. En 3 minutos de reloj estoy acá de vuelta.
No sé si pasaron ya los 3 minutos, pero mi mate está en condiciones. ¿Están ahí? Sí, Bueno, Sí, profe. vamos a ver cómo les cuento. Profe, antes de que empiece con el tema siguiente, Sí, dos preguntas. Una, ¿usted tiene algún PowerPoint como para guiarnos de los temas que fue dando? no. No, Bien. y no son lo mío claramente los PowerPoint. Alguna vez lo intenté y no, me sale muy mal. Si yo les tengo que dar un consejo de cómo guiarse sobre lo que charlan conmigo, el primer consejo es vayan a la ley de sociedades, síganlo con la ley, ¿sí? Eh, si me escuchan, yo no sé si me escuchan, asumo que sí, si me escuchan y siguen la ley, no van a necesitar un PowerPoint, porque van a ver que es como un círculo. Empezamos hablando de algo y se va siguiendo un caminito y al final cierra todo. Eh, el derecho en general es así de lógico, sobre todo el derecho privado. Eh, no, como mucho yo podría intentar hacerles un esquema de los temas que voy hablando, pero no creo que les ayude demasiado porque básicamente es el programa. No, no, está bien. Entiendo y sí hago lo que usted dice, agarrar la ley y acompañar con lo que fue hablando en la clase, pero por ahí usted profundiza o dice algo importante y nos llevó a copiarlo o me quedo ahí pensando, por eso le preguntaba si tenía como algún apunte o algo. Ah, bueno, pero en esos casos me parás. Si Nada, hay, sí, 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 obvio, pero bueno, la idea es para que saber. nadie se quede colgado. Si en general, tiempo tenemos. Bien, y lo otro y lo último, si está la fecha del parcial ya estipulada. Eh, conversando, y si yo no me equivoco, sería para la semana de. Pero no lo tomes como cierto, ¿eh? Para la semana del 19 o 20, martes, me parece que sí. No tengo a mano un calendario, pero me parece que esa era la fecha que estábamos manejando. Igual lo tenemos que definir con Roberto. Sí, Bueno, martes 20. Bueno, posiblemente sea el martes 20, pero recién lo empezamos a conversar y no está definido. Háganse a la idea de que es muy posible que sea el martes 20. Porque lo que sí acordamos es que la semana que viene se van a volver a reunir conmigo. Eventualmente la siguiente podría ser el parcial. Así que sí, es muy probable. Bueno, les cuento el temita este de la responsabilidad. Bueno, Bueno, cuando veamos los tipos societarios en particular, vamos a ver que algunas no, todas las regulaciones de los tipos societarios prevén la responsabilidad de los socios por las deudas sociales. Cuando ustedes hablaron de las sociedades de la sección cuarta, habrán visto que la responsabilidad de los socios por las deudas sociales, dice la ley, es mancomunada y por partes iguales, salvo que, y después da las excepciones, que son 3. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan? Bueno, cuando veamos la colectiva, vamos a ver que en la sociedad colectiva lo que dice la ley es que todos los socios responden de manera solidaria, subsidiaria e ilimitada. Lo mismo pasa con los socios comanditados en la encomandita simple y en la encomandita por acciones. Lo mismo va a pasar con el socio capitalista en la sociedad de capital e industria. Y cuando vean Anónima y SRL, van a ver que la responsabilidad de los socios por las deudas sociales está limitada, dice la ley, a la integración del capital suscripto y después van a ver que hay excepciones en algunos casos y muy puntuales.
Ahora, para que ustedes entiendan cómo funciona esto, tendrían que revisar las obligaciones, en principio las obligaciones de sujeto plural que habrán visto en derecho privado. ¿Se acuerdan lo que era una obligación? Era una relación jurídica en virtud de la cual un sujeto, denominado deudor, se encuentra obligado frente a otro, denominado acreedor, a satisfacer una prestación cuyo objeto podía ser dar, hacer o no hacer. Hasta ahí una obligación, ¿sí? Una obligación, qué raro es esto de no verla acá. Una obligación entonces tiene dos sujetos, deudor y acreedor. Ahora, estos sujetos pueden ser múltiples. Entonces, en una obligación puede que haya muchos deudores o muchos acreedores o muchos deudores y acreedores. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Entonces, en estas obligaciones con sujetos múltiples, tenemos una clasificación que a los fines de la ley societaria la vamos a limitar a obligaciones solidarias y a obligaciones mancomunadas. ¿Sí? Hay otras, existen las obligaciones concurrentes, pero no viene al caso. Cuando nosotros decimos que un deudor es deudor solidario, necesariamente estamos hablando de una obligación cuyo sujeto pasivo es múltiple. Para que un deudor sea solidario tiene que haber otros que sean codeudores, ¿sí? Entonces, cuando los deudores son deudores solidarios, van a responder por el total de la deuda frente al acreedor. Todos los deudores solidarios responden por el total de la deuda frente al acreedor. Por el contrario, si en vez de ser una obligación solidaria es una obligación mancomunada, todos los deudores responden frente al acreedor por una parte de la deuda. ¿Sí? ¿Hasta ahí me seguís? Vamos a un ejemplo. La ley de sociedades dice que los socios de las sociedades colectivas responden por las deudas sociales de forma solidaria. Entonces, imagínense, la sociedad colectiva contrata un préstamo, ¿sí? De 1 millón de pesos y no lo paga. Entonces, ¿quién es el deudor ahí? La sociedad, claramente. Pero como la ley dice, después vamos a ver qué quiere decir que la responsabilidad es subsidiaria, que los socios de la sociedad colectiva son deudores solidarios, el acreedor va a poder reclamar el cumplimiento de la obligación a todos los socios y a todos les va a poder reclamar el total de la obligación. Entonces, si la deuda es de 1 millón y son 4 socios, a todos le va a reclamar 1 millón. Después, el que le pague tendrá derecho a repetir de los demás. ¿Sí? Pero cualquiera va a pagar el total, o 2 pagarán una mitad cada uno. Sí, lo importante es que el acreedor tiene derecho a reclamarle el total a todos. ¿Sí? Distinto el caso de la responsabilidad mancomunada. Si esta sociedad, en vez de ser una colectiva, fuera una sociedad que está alcanzada por la regulación de la sección 4ª, el acreedor, si fuera una sociedad de 4 socios, le va a poder reclamar a cada uno ¿cuánto? 250. 250. ¿Sí? ¿Está entendido? Bueno. Además, las obligaciones pueden ser principales o subsidiarias. ¿Sí? Otra vez, sigo con el ejemplo de la colectiva. La ley nos dice que la responsabilidad de los socios de las sociedades colectivas es subsidiaria. ¿Sí? Subsidiaria sería lo opuesto a la responsabilidad principal. Hay un deudor principal y un deudor u obligado subsidiario. Entonces, ¿esto qué significa? Que el acreedor
primero, inexorablemente, va a tener que reclamarle el cumplimiento al deudor principal. Una vez que el deudor principal no le haya pagado o no cuente con bienes en su patrimonio para satisfacer la deuda, recién ahí, cuando el acreedor demuestre la insuficiencia del patrimonio del obligado principal, va a poder ir contra el deudor subsidiario. ¿Sí? Entonces, si en el caso de una sociedad colectiva, el acreedor de la sociedad demandara directamente a los socios sin antes haber demandado a la sociedad, los socios cuentan con una defensa que se llama beneficio de excusión. Le van a plantear esa defensa al acreedor y le van a decir, un momento, yo a usted no le pago hasta que usted no intente cobrarse del patrimonio de la sociedad. ¿Sí? Ahí la sociedad es el deudor principal, los socios son deudores subsidiarios. Y el último par que nos interesa es el de la responsabilidad limitada e ilimitada. Otra vez con el ejemplo de la colectiva. En la sociedad colectiva, los socios responden por las deudas sociales de manera ilimitada. ¿Sí? Mientras que, por ejemplo, en la anónima o en la SRL o los socios comanditarios, ya sea en la comandita simple o en la comandita por acciones, responden hasta la integración del capital suscripto. ¿Sí? Esas serían las nociones legales. ¿Qué quiere decir? En el caso de la colectiva, que tienen todos los socios responsabilidad ilimitada, si el acreedor no se pudo cobrar de la sociedad, ¿no?, y llega a accionar contra los socios, puede tomar para cobrarse todo el patrimonio de todos los socios. ¿Sí? Entonces, de ahí la importancia cuando hablábamos o mencionamos al pasar las sociedades de personas, de la solvencia personal del socio y no tanto del aporte que haga. Porque para los terceros lo importante no va a ser el capital o el patrimonio social. ¿Por qué? Porque de todos modos tiene como respaldo el patrimonio de todos los socios. Ahí está la importancia de la persona del socio. Mientras que si fuera una sociedad anónima, hablamos de los aportes en dinero en las sociedades anónimas. Ese no, Sí. no. Ah, sí, me parecía que sí. Habíamos dicho que como mínimo, por ejemplo, cuando era un aporte en dinero, había que integrar al momento de la celebración del contrato constitutivo el 25% y el 75% restante podía diferirse hasta un plazo máximo de 2 años. ¿Se acuerdan? Sí. Entonces, los socios de la sociedad anónima, por definición, tienen responsabilidad limitada por las deudas sociales. Entonces, si yo soy socio de una sociedad anónima, me comprometí a aportar 1 millón y lo integré, cuando la sociedad se endeude y no pague su deuda, el acreedor no me va a poder demandar a mí como socio, porque yo me limité mi responsabilidad a integrar lo que había suscrito. Una vez que ya lo integré, no tengo más responsabilidad. ¿Sí? Entonces, ahí no me puede venir a reclamar. Distinto sería el caso que yo tuviera pendiente de integración una parte del aporte, en cuyo caso me va a poder reclamar, pero no por todo lo que yo tengo, sino por esa parte que yo tengo pendiente de integración. ¿Se entiende? Muy bien. Bueno, espero haya quedado claro lo Sí, de la se entiende. responsabilidad y lo de la oponibilidad. Sí, sí, se entendió. Sí, profe. Ok. Entonces, ahora sí, seguimos adelante con el tema de la resolución parcial y la disolución de las sociedades. ¿Les parece? Si ustedes se acuerdan, en la charla anterior, cuando habíamos hablado de la pérdida de la calidad de socio, habíamos mencionado la resolución parcial y la rescisión parcial. ¿Se acuerdan? Habíamos hablado. Perfecto. No vale la pena que retomemos los conceptos esos, salvo
que alguien tenga duda de qué es una cosa y qué es la otra. Nadie. Bueno. También, si yo no me equivoco, habíamos mencionado que los supuestos de resolución parcial del contrato no implicaban necesariamente la disolución de la sociedad, pero que la ley de sociedades permitía en el artículo 89, si yo no me equivoco, que esos supuestos y otros que no están previstos en la ley sí se previeran como causales de disolución, ¿sí? Déjenme ver qué más vimos. De la muerte del socio como causal de resolución parcial habíamos hablado. ¿Se acuerdan? Bien. También habíamos hablado del supuesto de la muerte del socio en la SRL. Sí. Y del supuesto de la exclusión de socio no habíamos hablado. Entonces, si a ustedes les parece, salvo que tengan dudas sobre los casos de muerte del socio, en general o en la SRL, arrancamos directamente con la exclusión de socio. ¿Sí? Bueno. El tema de la exclusión de socio lo van a encontrar arreglado en el artículo 91 de la ley. Básicamente lo que dice el artículo 91 es que cualquier socio puede ser excluido mediante justa causa y además establece cuando hay una justa causa. Nos va a decir que esto se da cuando el socio incurra en grave incumplimiento de sus obligaciones y también en los supuestos de incapacidad, inhabilitación o declaración en quiebra del socio. Este supuesto, salvo en las SRL. Eso está expresamente escrito en el artículo 91. Entonces, como ya enumeramos varias veces cuáles son los tipos societarios, de acuerdo con lo que dice el 91, vemos que la exclusión del socio procede en las colectivas, en las en comandita simple, en la de capital industria, en la SRL y para los socios comanditados en la sociedad en comandita por acciones. No procede la exclusión de socio en los términos del 91 en las sociedades anónimas ni respecto de los socios comanditarios de la sociedad en comandita por acción. ¿Hasta ahí me siguen? Entonces, procede la exclusión de socio en los casos que mencionamos y por grave incumplimiento. Por grave incumplimiento nos referimos a la violación por parte del socio, sea por dolo, sea por culpa, de sus deberes en general. ¿Se acuerdan que hicimos la distinción entre deberes y obligaciones? Hablamos de deberes en sentido amplio e inclusivo de las obligaciones. Ese es el grave incumplimiento a que refiere el 91. Ahora, ¿cómo se produce la exclusión del socio? La regla es que es por medio de una acción judicial. La exclusión del socio, por regla, la tiene que declarar un juez. No es una potestad de la sociedad ni de la mayoría de los socios decidir excluir a un socio. Hay que hacer un juicio donde se persiga el dictado de una sentencia en la que el juez diga que ese socio está excluido de la sociedad. Esa es la regla. Excepcionalmente, durante la tramitación del juicio, lo que puede darse es la suspensión de los derechos del socio cuya exclusión se persigue por medio de la acción de exclusión. Pero en principio y como regla, hasta que la sentencia decida excluir al socio, el socio goza de los mismos derechos y obligaciones
de que gozaba antes. Esta acción de exclusión, esta demanda para sacar al socio de la sociedad, la pueden plantear tanto la sociedad como los socios individualmente. Pero la ley prevé un plazo. El plazo es de 90 días desde que se tome conocimiento del hecho justificativo de la exclusión. ¿Sí? Esto es del acaecimiento del grave incumplimiento del que habla el 97 como causal de exclusión. Transcurrido ese plazo de 90 días, ya no se puede plantear la acción de exclusión. Ahora, así como decimos que en principio y como regla, la exclusión del socio se tiene que dar por vía de una acción judicial, existe una excepción y está prevista en el artículo 37 de la ley. El artículo 37 prevé que cuando el socio no cumple con su obligación de aportar en las condiciones convenidas, la sociedad puede excluirlo. Entonces, hay un caso en que expresamente se lo puede excluir sin necesidad de una acción judicial de exclusión, y es cuando el socio no cumple con su obligación de aportar. Ahora, ¿qué efectos produce la acción de exclusión del socio? No la acción, sino la exclusión, es decir, la decisión de excluir. El primer efecto es que el socio excluido va a tener derecho a una suma de dinero que represente el valor de su parte en la sociedad. ¿Se acuerdan que cuando hablamos en general de la resolución y la rescisión parcial del contrato, decíamos que siempre va a implicar, al disolverse el vínculo jurídico que une el socio a la sociedad, va una disminución del capital social? Esta sería la contracara, el derecho del socio a que se le reintegre el valor de su parte. Si hubiera operaciones pendientes de la sociedad al decidirse la exclusión, el socio excluido va a participar de los beneficios y de las pérdidas que deriven de estas operaciones que están pendientes al momento de su exclusión de la sociedad. Ese derecho que tiene el socio excluido a percibir la suma equivalente al valor de su parte puede limitarse en el sentido de que la sociedad puede retener la parte del socio hasta concluir las operaciones pendientes al momento de la exclusión. ¿Sí? Eso para determinar, antes de restituirle su parte proporcional, si realmente hubo ganancias o hubo pérdidas a raíz de esas operaciones que estaban pendientes. ¿Sí? El artículo 45, si se acuerdan, hablaba de la posibilidad que tienen los socios de hacer aportes en especie y de los aportes específicamente de uso y goce. En el caso de que el socio excluido sea un socio cuyos aportes hayan consistido en obligaciones de dar en uso y goce, este socio excluido no va a poder exigirle a la sociedad la restitución de los bienes que entregó en uso y goce si estos bienes son indispensables para el funcionamiento de la sociedad. En este caso, la sociedad va a estar obligada a restituirle el equivalente en dinero al aporte, pero no va a estar obligada a restituirle los bienes. Y la última consecuencia que vamos a mencionar de la exclusión es que el socio excluido va a responder frente a los terceros hasta el momento en que se inscriba la exclusión en la Dirección de Personas Jurídicas o en la IGJ. ¿Por qué? Porque entre los socios, la exclusión del socio va a tener
efecto retroactivo al momento en que al socio excluido se le notificó la demanda por la cual se procuraba su exclusión. Pero frente a terceros va a tener efectos y va a ser oponible desde que se inscriba en personas jurídicas. ¿Sí? Bueno, después tendríamos que ver la exclusión en las sociedades anónimas, que es el supuesto de... Vieron que cuando mencionamos recién el tema de la exclusión, dijimos en qué sociedades era procedente y no mencionamos la sociedad anónima. ¿Por qué? En el caso de la exclusión en la sociedad anónima, tenemos que recordar el tema de los aportes en dinero y en el diferimiento de esos aportes. Y en este caso, por aplicación del 37 que mencionábamos, puede producirse la exclusión cuando el socio esté en mora en su obligación de integrar el aporte. Y puntualmente, en el caso de la sociedad anónima, y esto lo van a ver cuando vean las sociedades anónimas, se va a establecer qué va a pasar con los derechos de suscripción, esto es, con las acciones que hubiera suscrito el socio de esta sociedad anónima, en caso de que el socio de la anónima sea excluido por mora en la integración del aporte. Entonces ahí van a ver que hay una posibilidad de que esas acciones sean vendidas en un remate público, o si se trata de una anónima que cotiza en bolsa, que se haga por medio de un agente de bolsa. O también puede el contrato constitutivo de la anónima prever la caducidad de los derechos de suscripción de ese socio, entonces que se disminuye el capital social. Pero bueno, eso lo van a ver puntualmente en el supuesto, cuando vean la sociedad anónima. Los supuestos de rescisión, porque hasta ahora vimos la muerte y la exclusión, que son supuestos de resolución. Los supuestos de rescisión no están así contemplados específicamente en la parte general. ¿Se acuerdan que en el caso de rescisión parcial habíamos hablado que la disolución del vínculo se opera por la sola manifestación de voluntad de aquel que se retira de la sociedad en los casos que la ley o el contrato así lo permiten? ¿Y dónde es que la ley prevé la rescisión parcial del contrato? En el caso de la SRL, van a ver en el artículo 160, que es el que establece las mayorías necesarias para la modificación del contrato social, van a ver que en ese artículo se autoriza el derecho de receso para los socios que estén disconformes con cierta clase de decisiones. En el 245 para la sociedad anónima y en casos similares para ciertas decisiones que toma el órgano de gobierno de la sociedad, se prevé que los socios que no estén conformes con esas decisiones ejerzan el derecho de receso. Lo mismo van a ver qué pasa cuando la ley regula la fusión, la escisión y la transformación de sociedades, en los artículos 78 y 85. En las sociedades de personas, si nada prevé el contrato, el derecho de receso, que implica la renuncia del socio, requiere la conformidad de todos los demás, porque se trata de una modificación del contrato social. El contrato que estaba integrado por todos estos socios se va a modificar porque este socio va a dejar de ser socio. Entonces, como toda modificación del contrato social en las sociedades de personas requiere la unanimidad, salvo pacto en contrario, para el ejercicio del derecho de receso, para la renuncia del socio, va a ser necesaria la aceptación unánime de todos los demás. Tengan en cuenta que en tanto
la renuncia del socio o el ejercicio del derecho de receso implican una modificación del contrato social, como toda modificación por regla del artículo 12, que ya del que deben haber hablado con Roberto, hay que inscribirlo en el registro correspondiente, en la Dirección de Personas Jurídicas o en la IGJ. Y la consecuencia, nuevamente, es el recurrente tema de la inoponibilidad. Hasta tanto no se inscriba, no va a ser oponible a terceros. Y fíjense, si relacionamos esto con el tema de la responsabilidad del que hablábamos antes, cuán importante es. Imagínense que un socio de una colectiva se retira de la sociedad, ¿sí? Pero no se registra en personas jurídicas el retiro del socio. Entonces, de acuerdo al artículo 12, como no está inscripto, no va a ser oponible a terceros. Entonces, esa persona que se retiró de la sociedad por no haberse inscripto el retiro en personas jurídicas, frente a los terceros va a seguir siendo responsable solidaria e ilimitadamente por las deudas sociales. Así que fíjense la importancia que tiene tanto la registración como la noción de oponibilidad. Y el derecho de retiro en la sociedad anónima, hablamos del retiro voluntario del socio, no el supuesto del ejercicio del derecho de receso, no requiere mayorías de ninguna especie, porque para retirarse de la sociedad lo único que tiene que hacer el socio es vender las acciones a un tercero. Bueno, díganme si se entendió. Bueno. Sí, profe. ¿Alguien dijo nada o yo escuché mal? Bueno, lo que nos quedaría por ver sería la disolución y liquidación de las sociedades. Y mi idea es que lo veamos la próxima clase. Si no quedan dudas, y lo otro que vamos a ver en la próxima clase es la intervención judicial de la sociedad. Así que si no quedan dudas, terminamos acá. Bueno, profe, gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima. Gracias, saludos. Chao. Chao, hasta luego.